Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 21 de octubre. En este video vamos a hablar sobre tres cosas. Primero, que Donald Trump es multado con $5,000 por un juez de Nueva York por una orden mordaza. Luego hablaremos que el Kremlin considera inaceptable que Biden llamara tirano a Putin. Y para finalizar, hablaremos por qué Estados Unidos es un lugar tan mortal. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video, darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Donald Trump es multado con $5,000 por un juez de Nueva York por una orden de mordaza. La multa es por no eliminar por completo una publicación en las redes sociales en la que criticaba a un secretario judicial en violación de una orden de silencio en su juicio por fraude civil. Donald Trump fue multado por $5,000 por no eliminar por completo una publicación en las redes sociales en la que criticaba a un secretario judicial en violación de una orden de silencio en su juicio por fraude civil en Nueva York. El juez Arthur Engoron dijo este viernes que también podría haber declarado al expresidente en desacato o incluso encarcelado al favorito para la nominación presidencial republicana del 2024, diciendo que el post sobre su asistente legal permaneció en el sitio web de la campaña de Trump hasta el 19 de octubre, en flagrante violación de su directiva del 3 de octubre. Engoron emitió una orden de mordaza limitada después de que Trump hiciera el post sobre el asistente legal del juez en el segundo día de su juicio por fraude. Aunque los abogados de Trump dijeron que el expresidente borró el post, Engoron dijo el viernes que permaneció en el sitio web de la campaña hasta que fue eliminado a última hora del jueves. No se equivoquen, futuras violaciones, ya sean intencionales o no, someterán al infractor a sanciones mucho más severas que pueden incluir, pero no se limitan, a sanciones financieras más severas. Dejará a Donald Trump en desacato al tribunal y posiblemente encarcelarlo, de acuerdo con la ley judicial de Nueva York, dijo Engoron el viernes. Aunque la ley de Nueva York permite a los jueces imponer multas o penas de prisión como castigo por desacato al tribunal, Engoron dijo que debido a que los abogados de Trump dijeron que el post fue inadvertido y una violación por primera vez, no encontraría al expresidente en desacato. La orden original de Engoron prohibía a Trump y a todas las partes realizar ataques personales contra miembros de su personal judicial. Engoron dijo que Trump publicó un post falso, despectivo y de identificación personal sobre su empleado judicial, afirmando sin pruebas que la empleada del juez era la novia del senador demócrata Chuck Schumer. El juicio, que se encuentra en su tercera semana, es uno de los 6 a los que se enfrenta Trump en su intento de regresar a la Casa Blanca, y sus comentarios sobre jueces y fiscales ya le han metido anteriormente en problemas. El expresidente apeló a principios de esta semana una orden de mordaza parcial que le prohíbe criticar públicamente a testigos, fiscales y personal judicial implicado en el caso federal de obstrucción electoral abierto contra él en Washington. Comenzamos ahora la siguiente noticia. El Kremlin considera inaceptable que Biden llamara tirano a Putin. Para nosotros es inaceptable, no consentimos un tono semejante con la Federación Rusia y con nuestro presidente, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El Kremlin arremetió este viernes contra un discurso pronunciado la víspera por el presidente estadounidense Joe Biden, en el que calificó de tirano a su homólogo ruso Vladimir Putin y equiparó a Moscú con el movimiento palestino Hamas. Para nosotros es inaceptable, no consentimos un tono semejante con la Federación Rusa ni con nuestro presidente, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En un discurso desde el despacho oval de la Casa Blanca el jueves, Biden prometió que su país seguirá apoyando a Israel y Ucrania ante Hamas y Rusia respectivamente, que pretenden, según dijo, aniquilar por completo una democracia vecina. El dirigente demócrata añadió que no podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamas y tiranos como Putin. Me niego a permitir que eso suceda, agregó. En una conversación con la prensa este viernes, Peskov enfatizó que esta retórica difícilmente corresponde a unos líderes responsables y difícilmente puede ser aceptable para nosotros. Según añadió, los esfuerzos de Estados Unidos por contener a Rusia fracasarán. El presidente ruso Vladimir Putin visitó el jueves a Rostov del Don, en el sur, el cuartel general del ejército de su país para la operación en Ucrania, anunció este viernes el Kremlin. Putin visitó el cuartel general de las Fuerzas Armadas rusas en Rostov del Don en su regreso de Perm, en los Urales, donde el dirigente pasó la jornada del jueves, indicó el Kremlin en un comunicado.
En su visita, el presidente ruso se entrevistó con el jefe del Estado Mayor y comandante de las operaciones militares en Ucrania. Se trata de Valery Gerasimov, que le presentó un informe sobre el estado de la ofensiva rusa, según la misma fuente. Comenzamos ahora la siguiente noticia. ¿Por qué Estados Unidos es un lugar tan mortal? Hay 22 veces más homicidios relacionados con armas de fuego en Estados Unidos que en los países de la Unión Europea. La muerte es excesiva en Estados Unidos y cuanto más se mira, más angustioso parece el panorama. Probablemente haya oído hablar de la crisis de mortalidad en términos de su efecto en la esperanza de vida promedio. Hace varios años, después de décadas de mejoras constantes, la esperanza de vida en los Estados Unidos empeoró sin precedentes, colocándolo fuera de sus pares ricos, pero por debajo de Kosovo, Albania, Sri Lanka y Argelia, justo por delante de Panamá, Turquía y el Líbano. Y si bien la tendencia es clara, el cambio puede parecer pequeño porque el impacto se promedia para todo el país. La esperanza de vida estadounidense cayó solo 0,1 año entre 2014 y 2019, antes del COVID-19. Pero la pérdida es asombrosa desde otro punto de vista. El gran número de muertes innecesarias antes de la pandemia. Cada año morían en Estados Unidos aproximadamente 500,000 de personas más que las que habrían muerto en promedio en países pares ricos. En cada uno de los 2 primeros años de la pandemia, la cifra superó el 1,000,000. Esas son las conclusiones de un artículo estadounidense de desaparecidos. Muerte temprana en los Estados Unidos, 1933-2021. De un equipo de investigadores de la mortalidad publicado en mayo que tabuló el número de estadounidenses desaparecidos, comparando las tasas de mortalidad de Estados Unidos con el promedio de 21 países estrechamente comparables, en su mayoría naciones bastante ricas de toda Europa, dirigido por Jacob Bohr, de la Universidad de Boston. El grupo descubrió que casi una cuarta parte de las muertes en Estados Unidos en los años previos a la pandemia no habrían ocurrido si nuestras tasas de mortalidad en esos años hubieran coincidido con las de nuestros pares económicos. Durante la pandemia se habría evitado alrededor de 1/3 de todas las muertes estadounidenses. Y aunque el problema va en aumento, no es nada nuevo. En los últimos años hemos visto la crisis de mortalidad estadounidense como una cuestión de muertes por desesperación, una crisis social que afecta a hombres blancos mayores de mediana edad. Hoy en día es más probable que mencionemos también la violencia armada, la sobredosis, la mortalidad materna y las muertes juveniles. Todas estas son crisis que entendemos como fenómenos relativamente recientes. Si no son manifestaciones agudas de la pandemia, o los años de Trump, o el malestar que siguió a la gran recesión, seguramente son una señal de que el país lucha por encontrar su equilibrio en el terreno inestable de este siglo XXI. Pero los datos de estadounidenses desaparecidos revelan una tragedia nacional mucho más prolongada y muestran cuánto tiempo lleva existiendo este excepcionalismo estadounidense cada vez más deprimente. Las tendencias de la esperanza de vida solo indican cómo se compara Estados Unidos con su propio pasado. Esta nueva métrica muestra mucho más claramente hasta qué punto el país está quedando atrás respecto de los demás. Según el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud, hay 22 veces más homicidios relacionados con armas de fuego en Estados Unidos que en los países de la Unión Europea en el 2021. Hubo alrededor de 26,000 asesinatos en todo Estados Unidos, según The Economist, en comparación con 300 en Italia. En las últimas semanas, con las muertes oficiales por COVID, afortunadamente bajas y muchas estimaciones del exceso de mortalidad pandémica también acercándose o llegando a cero, se ha hablado mucho de que el país finalmente regresará a algo así como una normalidad post-pandémica, teniendo en cuenta que los últimos 3 años, incluso si el COVID no ha quedado completamente atrás, ese progreso es de hecho un enorme alivio. Pero también vale la pena recordar lo que significa volver a la normalidad en este país. Más de 500,000 de muertes adicionales cada año y empeorando. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Danilo Zavala 2079 y como siempre a Logan Brown 2190. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas tardes y conmigo es hasta la noche. Adiós. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.